25 grados. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, hay como realidades bastante paralelas, ¿no? Por un lado hay toda una movida, me parece muy irresponsable, de echar a rodar todo tipo de rumores acerca de renuncias, asambleas legislativas, una cosa realmente muy irresponsable de parte de toda la dirigencia política que se presta incluso a ese juego que muchas veces plantean algunos medios de comunicación también, ¿no? O algunos comunicadores respecto de, ¿te imaginás una asamblea legislativa? Y Alfredo Cornejo, en este caso, el senador de la Unión Cívica Radical por Mendoza, que fue gobernador de Mendoza y titular del radicalismo, antes que ahora Morales, planteando, bueno, no para allá mismo, pero si se viene una espiral inflacionaria, no lo descarto. ¿Qué es necesidad de decir no descarto una asamblea legislativa? La asamblea legislativa llega cuando se produce una vacancia en el poder, o sea, tendría que pasar que renuncie Alberto Fernández, que renuncie Cristina Fernández de Kirchner y que entonces se junte la asamblea legislativa, es decir, senadores y diputados en conjunto para determinar a un presidente provisional, como fue en su momento el escenario de Eduardo Duhalde asumiendo la presidencia después de la crisis del 2001 y de la renuncia de Fernando de la Rúa, ¿no? Por mucho menos si pasara al revés, si en el gobierno de Mauricio Macri algún dirigente peronista se hubiese atrevido a hablar de una asamblea legislativa, hubiesen acusado al peronismo de ser desestabilizador, de ser incapaz de estar permanentemente horadando el poder del presidente y de ser incapaz de quedarse quieto y tener una oposición constructiva. Así que la verdad que me parece que es muy irresponsable, rumores incluso de que Cristina Kirchner entonces le dijo a Massa, prepárate, todo un disparate, francamente, donde hay gente muy interesada también seguramente en meter mucho ruido. Después a veces parece que el gobierno vive en Disneylandia, que es un poco un contraste de todo esto, ¿no? Porque Ferraresi, el titular el ministro de Hábitat, dice la macroeconomía está bárbara, bajó la pobreza, subió el empleo y el desempleo está en niveles mínimos. Sí, es cierto que la pobreza bajó, según el INDEC, a fines del año pasado. Lo que pasa es que con la inflación en alimentos que vas a tener estos meses, rápidamente eso va a ser algo que vuelva a empeorar. El otro problema que tenés, además, es que el empleo, que efectivamente crece de tal manera y con los salarios tan bajos, que hoy dos salarios mínimos no te alcanzan para cubrir la canasta de pobreza. Si tuvieses una familia en la que las dos personas trabajan y cobran el salario mínimo de 33.000 pesos, juntas esas dos personas no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos. Por eso es que el gobierno tuvo que darle un bono a los jubilados, digamos, porque vienen también perdiendo contra la inflación, a pesar de la promesa de que con esta nueva fórmula que se sancionó con el gobierno de Alberto Fernández, eso no iba a pasar. Ayer firmó Alberto Fernández la resolución por la cual le da un bono de 6.000 pesos a los jubilados que cobran la mínima y los que están por debajo de la mínima, que son también algunos jubilados que se jubilan con un porcentaje menor. Los que cobran 32.600 pesos, que son los de la mínima, van a sumar 6.000 pesos, van a cobrar este mes 38.600 pesos. Y los que cobren un poquito más que la mínima, también se les da hasta 38.600 pesos para que nadie cobre menos que eso, salvo los que están por debajo de la mínima. Entonces, la cuestión es que este bono de 6.000 pesos viene a tratar de compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero claro, como nos decía ayer Ismael Bermúdez, el gran especialista en estos temas, dice, es solo por abril. Mayo no hay ningún bono previsto por lo pronto y el incremento de la fórmula recién se da en junio porque es trimestral. Veremos qué pasa el mes que viene. Pero Alberto Fernández simultáneamente había intentado también promover la idea de un bono a los privados para mejorar el poder adquisitivo en las discusiones que tuvo reservadas con sindicatos y empresarios. Pero ya salió el titular de la Unión Industrial Argentina, el presidente Funes de Rioja, a decir de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, no va a haber un bono a los privados, porque de hecho dice las paritarias quedaron abiertas. Es cierto que estas paritarias se han hecho en 3 tramos y que la mayoría quedó abierta para en septiembre en todo caso revisar, porque las que mejor cerraron al 45%. Y en el mejor de los casos, ayer dijo Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, que trabajó con Kicillof, pero que además, digo, es un consultor muy escuchado, dice, en el mejor de los casos, si empatamos con la inflación del año
pasado va a ser un milagro o es el mejor escenario posible. ¿Por qué? Porque el año pasado fue cercana al 51%, arrancaste este año con una inercia todavía más acelerada en un contexto internacional muy complicado que tiene que ver con la presión sobre el precio de alimentos y energía. En el tema de energía, todas las velas del gobierno están puestas a Bolivia, a cerrar un acuerdo con Bolivia que le permita comprarle más gas a Bolivia y de esa manera evitar tener que traer los barcos del GNL, que son los que cuestan realmente mucho más caros y mucho más en este contexto. Indirectamente lo que podría pasar es que Argentina se vea favorecida de las inundaciones en Brasil, que hagan que por la generación de energía hidroeléctrica en Brasil le demande menos a Bolivia y Bolivia pueda poner ese excedente en Argentina. Y ese es el principal foco de preocupación hoy del gobierno, tratar de cerrar en los próximos días un acuerdo con Bolivia para no tener que, digamos, pagar tanto más caro el gas que van a necesitar importar este año.